Desde hace ya varias décadas vengo analizando los movimientos más profundos del sistema económico que nos gobierna. Lo he hecho desde la academia, desde los foros internacionales, en mis clases y en los medios. Pero debo confesar que lo que estamos viendo ahora, lo que está tomando forma frente a nuestros ojos, es mucho más grande de lo que jamás imaginé. No es una simple recesión, no es una crisis más, es un punto de inflexión. Durante años, los defensores del capitalismo nos vendieron una idea, que este sistema con todos sus defectos era el mejor posible, que sus ciclos eran inevitables pero manejables, que la intervención estatal era enemiga de la libertad y que la mano invisible resolvería las injusticias con el tiempo. Lo escuché una y otra vez en los pasillos de las universidades más prestigiosas del planeta. Lo debatí con economistas famosos que hoy siguen negando el colapso inminente del modelo. Pero esa narrativa ya no se sostiene, no cuando más de 50 millones de personas en Estados Unidos viven con inseguridad alimentaria, no cuando más de 80 millones no pueden pagar una visita médica sin endeudarse, no cuando el 70% de los trabajadores vive cheque a cheque esperando que la próxima crisis no les quite lo poco que tienen. La economía global y en especial la de Estados Unidos está mostrando señales que no pueden seguir siendo ignoradas, señales que hablan de un agotamiento estructural, de un modelo que ya no produce bienestar para las mayorías, sino riqueza concentrada en unos pocos y miseria para el resto. ¿Qué tan profundo es el problema? Es el tan profundo que no basta con subir tasas de interés, emitir más deuda o prometer crecimiento futuro. Esto va más allá. He estudiado los ciclos económicos desde el siglo XVIII. He analizado cómo el capital ha mutado desde su versión mercantilista hasta su fase neoliberal actual. Y si algo he aprendido es que los sistemas no colapsan por un evento externo, colapsan desde dentro cuando sus contradicciones internas se vuelven insostenibles. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Por eso digo que esto es mucho más grande de lo que pensaba, porque no se trata solo de un problema económico, se trata de una crisis civilizatoria. Estamos frente a una época en que el modelo de acumulación de capital ya no puede justificar su existencia ni con crecimiento, ni con democracia, ni con justicia social. Lo que era invisible para muchos, hoy es un grito que atraviesa barrios enteros, ciudades enteras, países enteros, y sin embargo, los dirigentes políticos siguen repitiendo que todo está bien, que la inflación está controlada, que el desempleo es bajo, que la recuperación está en marcha, pero ¿de qué recuperación hablan? La de los multimillonarios que vieron crecer su fortuna en más de un 40% durante la pandemia, mientras miles de familias fueron desalojadas por no poder pagar el alquiler. Los números oficiales han dejado de reflejar la realidad, porque la economía no se mide solo con PIB, se mide con salud mental, con estabilidad comunitaria, con tiempo libre, con acceso a derechos básicos. Y en todos esos indicadores, el modelo estadounidense no está solo fallando, está cayendo en picada. Lo más grave no es que esto esté ocurriendo, lo más grave es que, aún viéndolo, seguimos sin construir una alternativa. Seguimos atrapados en una discusión binaria entre capitalismo autorregulado o intervención moderada, como si no existieran otros caminos posibles,
como si no tuviéramos derecho a imaginar algo diferente. Algo como si las experiencias de economía solidaria, cooperativismo o participación democrática fueran fantasías de unos cuantos soñadores. Y aquí viene la gran pregunta: ¿por qué, si el modelo está tan quebrado, no se permite un debate profundo sobre su reemplazo? Porque quienes se benefician del sistema actual han logrado capturar no solo los medios de producción, sino también los de comunicación y de formación. Porque la ideología dominante sigue siendo la del mercado, aunque el mercado esté fallando en todos los niveles, desde las universidades hasta los noticieros, desde Hollywood hasta los planes educativos. Todo sigue reforzando la narrativa de que no hay alternativa, de que el problema no es el sistema, sino unos cuantos errores de gestión, de que lo que necesitamos no es un nuevo modelo, sino mejor administración del viejo. Pero eso es falso, totalmente falso. Y es allí donde se revela la magnitud real de lo que estamos viviendo. No es simplemente un colapso económico, es un colapso de sentido, una crisis de fe en el sistema. Una desilusión colectiva que, aunque no siempre se expresa con claridad, se manifiesta en la apatía política, en el descontento social, en la violencia latente, en la pérdida de confianza generalizada. Lo que viene no es un ajuste, no es una corrección temporal. Lo que viene es un reacomodo histórico, un momento de redefinición profunda. Y como en toda crisis sistémica, lo que se impone es una bifurcación: o se reconstruye algo más justo desde las ruinas, o se consolida un autoritarismo aún más feroz para preservar los privilegios de unos cuantos, y ese futuro dependerá, como siempre, de lo que hagamos ahora, de si nos atrevemos a mirar con honestidad lo que ocurre, de si dejamos de romantizar el pasado y empezamos a construir el futuro, de si entendemos que la economía no es una ciencia exacta, sino una herramienta de poder, una herramienta que hoy más que nunca necesita ser democratizada, porque esto es sin duda mucho más grande de lo que pensaba, pero también es quizás la mayor oportunidad de cambio que hemos tenido en generaciones. Recuerdo que durante los años 70, cuando comenzaba mi trayectoria como economista, había un aire de esperanza contenida en el discurso progresista. Había movimientos laborales fuertes, sindicatos activos, debates ideológicos intensos, pero incluso entonces la lógica del capital comenzaba a consolidar un modelo que hoy, décadas después, ha demostrado su incapacidad estructural para resolver los problemas más básicos de la mayoría. Desde entonces hemos vivido más de 5 décadas de desregulación, privatizaciones, concentración del poder corporativo y dependencia del crédito. Las promesas del neoliberalismo fueron muchas: crecimiento sin fin, innovación incesante, meritocracia real, pero la realidad fue otra: salarios estancados, deuda familiar crónica, servicios públicos desmantelados y una clase media convertida en una ilusión estadística. Hoy, un ciudadano promedio en Estados Unidos trabaja más horas que hace 30 años, gana menos en términos reales, tiene menos seguridad laboral, menos acceso a vivienda digna y menos tiempo libre. Ese es el progreso que nos vendieron, ese es el sistema que se supone debía liderar el mundo libre. Uno de los elementos más preocupantes es la normalización de la precariedad. Lo que antes se consideraba una excepción, ahora se presenta como regla,
Es normal tener 2 o 3 empleos para sobrevivir. Es normal endeudarse para estudiar, para curarse, para vivir. Es normal que los jóvenes no puedan independizarse ni soñar con una pensión. Y cuando la precariedad se vuelve normal, lo que realmente ha colapsado es el pacto social. La deuda estudiantil, por ejemplo, supera el $1,500,000,000. Eso no es solo una cifra, es una sentencia de cadena perpetua para millones de jóvenes que entran al mundo adulto ya hipotecados. ¿Qué tipo de economía castiga el deseo de aprender con décadas de esclavitud financiera? ¿Qué tipo de sistema genera ciudadanos con miedo a pensar en el futuro? Y mientras tanto, los grandes bancos siguen obteniendo rescates. Las corporaciones siguen comprando acciones para inflar artificialmente su valor bursátil. Los directivos siguen aumentando sus salarios 100 veces por encima del empleado promedio. Y todo esto ocurre bajo el amparo de políticas fiscales que, en vez de redistribuir, consolidan aún más las desigualdades. Durante la pandemia quedó más claro que nunca. Mientras cientos de miles perdían el empleo, Amazon duplicaba sus ganancias. Mientras millones no podían pagar la renta, las grandes cadenas inmobiliarias compraban edificios enteros a precios de remate, y cuando el gobierno decidió intervenir, lo hizo con una lógica perversa: rescatar primero a Wall Street, después si quedaba algo a la gente. Ese fue el experimento más crudo de nuestro tiempo, un shock global que expuso de manera brutal las fallas del modelo. Y sin embargo, ¿qué hicimos después? Reformamos el sistema, fortalecimos el estado de bienestar, ¿replanteamos el rol de lo público? No. Lo que hicimos fue volver a la normalidad de la injusticia, del privilegio, de la concentración del poder. Y lo más trágico es que ya ni siquiera se necesita esconder la desigualdad. Hoy, los más ricos del planeta compiten abiertamente por ver quién construye el búnker más sofisticado. ¿Eso no nos dice algo? ¿No es acaso el síntoma más claro de una élite que ya no cree en la sociedad, que ya no se siente parte del destino común? Porque cuando el 1% más rico se desconecta del resto, cuando vive en una realidad paralela protegida por ejércitos privados y fondos de inversión, ya no hay ciudadanía compartida, ya no hay democracia real. Hay simulacro, hay una fachada que mantiene el mito de que todos estamos en el mismo barco, cuando en realidad unos pocos están en yates de lujo y millones se ahogan. Y aquí es donde mi alarma personal se activa con más fuerza, porque una economía puede colapsar y recuperarse, pero una sociedad que pierde la confianza en sí misma, que deja de creer que puede cambiar, está condenada a la resignación o al autoritarismo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. La sustitución del debate por el algoritmo, de la organización por el aislamiento, del pensamiento crítico por la sobreinformación vacía, y todo eso tiene una raíz: el modelo económico, porque la economía no solo define lo que se produce y se consume, define el tiempo, las relaciones humanas, el lenguaje, las prioridades. Y cuando el modelo dominante valora más el capital que la vida, el resultado no puede ser otro que una crisis de sentido generalizada. El caso de la vivienda es particularmente revelador. Hoy, en ciudades como San Francisco, Nueva York o Los Ángeles, es prácticamente imposible alquilar un apartamento sin destinar más de la mitad del salario mensual.
Pero incluso en zonas rurales o medianas, el fenómeno se repite. Los precios se han disparado, no por escasez real, sino por la especulación financiera. Fondos buitres compran barrios enteros para luego alquilarlos a precios abusivos. ¿Y qué hace el Estado? En vez de regular, estimula esa dinámica con exenciones fiscales y créditos blandos. Es decir, se subsidia al especulador, no al ciudadano. Y esa lógica perversa no es casual. Es el corazón del capitalismo financiero que domina nuestras vidas. Pero esto, repito, ya no es solo un problema de ineficiencia, es una amenaza existencial, porque cuando la vivienda deja de ser un derecho y se convierte en un bien de lujo, lo que colapsa no es solo el mercado, colapsa la posibilidad de una vida digna, colapsa la infancia, la educación, la salud mental, colapsa el futuro y a pesar de eso seguimos viendo titulares que celebran el crecimiento del PIB o la recuperación de la bolsa como si eso significara algo para el ciudadano común. Pero, ¿qué significa que el PIB crezca un 2% si ese crecimiento va exclusivamente a manos de accionistas que ya controlan más del 70% de la riqueza nacional? ¿De qué sirve que las grandes tecnológicas reporten ganancias récord si los trabajadores de sus cadenas logísticas deben orinar en botellas para no perder el ritmo de producción? ¿A quién beneficia que la bolsa suba si más del 80% de las acciones están en manos del 5% más rico de la población? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas urgentes. Porque si no entendemos que el modelo está roto en su base, seguiremos aplicando parches mientras el barco se hunde. Y lo peor es que muchos ya ni siquiera creen que se pueda salvar algo. Muchos han perdido la esperanza y con ella la capacidad de imaginar una alternativa. Y aquí quiero ser claro, no es casual, la desesperanza no es un accidente, es una estrategia, porque un pueblo desesperanzado no se organiza, no protesta, no construye, solo sobrevive. Y eso es exactamente lo que quieren quienes controlan el sistema, que sobrevivamos, que no vivamos, que no soñemos, que no cuestionemos. Por eso insisto, esto es mucho más grande de lo que pensaba, porque no estamos frente a un colapso financiero temporal como en 2008. Estamos frente a una transformación estructural del modo de vida, una transformación que puede derivar en algo mucho más justo o en algo mucho más oscuro. Y ese rumbo, insisto, aún está por decidirse. Cada vez que escucho a los líderes de las grandes potencias hablar de recuperación económica, no puedo evitar recordar los años posteriores a la Gran Depresión. En aquel entonces también se hablaba de recuperación, pero la realidad en las calles era distinta: colas para pan, desempleo masivo, desalojos constantes. Hoy, aunque cambiaron los nombres y los números están mejor maquillados, la estructura de fondo no ha variado tanto. Hoy se habla de cifras de desempleo bajas, de mercados reactivados y de inflación controlada, pero esas estadísticas no revelan el verdadero drama, porque detrás de cada punto porcentual hay millones de historias. Personas obligadas a aceptar empleos informales, contratos temporales sin derechos, horarios agotadores sin posibilidad de descanso, ni mucho menos ascenso. Un ejemplo claro es el aumento del llamado gig economy o economía de plataformas.
Lo presentan como innovación, como libertad, como autonomía, pero en realidad se trata de una forma de precarización disfrazada de modernidad. Millones de personas repartiendo comida, conduciendo autos ajenos, cumpliendo tareas para algoritmos inhumanos, sin seguro, sin jubilación, sin seguridad. Eso es progreso. Y mientras el trabajador promedio vive al límite, los accionistas de esas plataformas multiplican su fortuna cada trimestre, no por su innovación, sino por su capacidad de explotar sin consecuencias, porque en este modelo la explotación ya no necesita fábricas, ni horarios, ni siquiera jefes visibles, solo necesita necesidad. Y de eso hay abundancia. He observado con preocupación cómo incluso sectores tradicionalmente estables como la educación o la salud se han convertido en espacios de negocio. Las universidades públicas son desfinanciadas para justificar su privatización. Los hospitales se rigen por criterios de rentabilidad. El médico debe atender más pacientes en menos tiempo para no quebrar. El profesor debe competir por becas escasas mientras su salario se diluye con la inflación. Y por supuesto el discurso dominante lo justifica todo, que la eficiencia, que la modernización, que la sostenibilidad, pero ¿de qué sostenibilidad hablamos si ya no se sostiene ni la vida cotidiana? ¿De qué eficiencia hablamos si todo el sistema colapsa ante una emergencia de salud pública o una huelga masiva? Esta incoherencia estructural es precisamente lo que me lleva a repetir que lo que estamos viviendo es mucho más profundo que una simple crisis económica. Es una crisis de civilización, porque cuando el conocimiento, la salud, la alimentación y la vivienda se subordinan a la lógica de la ganancia, lo que queda no es una sociedad, es un mercado salvaje con rostros humanos. Y sin embargo, hay una trampa peligrosa que debemos evitar, la trampa de pensar que todo se resolverá con una nueva ley, una mejor política fiscal o un cambio de presidente. No, el problema es más profundo. Es más, no se trata de quién esté en el poder, sino de quién tiene el poder. Y en este momento, ese poder no está en manos de los pueblos, está en manos de corporaciones que ni siquiera tienen rostro, fondos de inversión anónimos, algoritmos que deciden despidos, juntas directivas que se reúnen en paraísos fiscales. Ese es el nuevo rostro del capital. Y no le importa ni tu salud, ni tu educación, ni tu comunidad, le importa el retorno trimestral. Y aquí quiero hacer una advertencia muy clara, porque muchos creen que este sistema puede seguir funcionando indefinidamente, que con algunos ajustes recuperará su legitimidad, pero no es así. El deterioro es tan profundo que lo que viene será una de dos cosas: o una transformación estructural hacia un modelo más justo, o una ola de autoritarismo disfrazado de orden. Ya vemos señales de lo segundo en varios países, líderes que se presentan como salvadores, que criminalizan la protesta, que recortan derechos en nombre de la seguridad. Y no es casualidad, es lo que ocurre cuando el sistema no puede ofrecer bienestar y necesita controlar el descontento. Pero también hay señales de lo primero: movimientos sociales que se reagrupan, experiencias locales de economía solidaria, comunidades que empiezan a preguntarse, ¿y si hacemos las cosas de otro modo? ¿Y si dejamos de esperar soluciones desde arriba y comenzamos a construir desde abajo? He visto cooperativas que logran lo que empresas privadas nunca pudieron: combinar eficiencia con dignidad. He visto monedas comunitarias circular en barrios donde el dólar no llegaba.
He visto escuelas populares enseñar lo que las universidades dejaron de enseñar: pensamiento crítico, historia viva, economía real, y eso me da esperanza, porque no todo está perdido. Lo que está en juego no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo, el mundo del capital sin freno, del crecimiento infinito en un planeta finito, del consumidor obediente y del trabajador silencioso. Y ese mundo, por mucho que se resista, ya está mostrando grietas irreversibles. Lo más importante ahora es que entendamos que el cambio no será automático, no vendrá de un milagro, vendrá de la organización, de la claridad política, de la pedagogía colectiva, de la capacidad de señalar sin miedo que el emperador está desnudo y que no queremos seguir aplaudiendo su desfile, y sobre todo vendrá de nuestra disposición a asumir un nuevo contrato social, uno que no se base en la competencia, sino en la cooperación, uno que no castigue la pobreza, sino que elimine sus causas, uno que no convierta al ser humano en un recurso, sino que lo coloque en el centro de todo. Sé que muchos piensan que es una utopía, que el poder nunca cede por voluntad propia, que el capital siempre se reinventa para sobrevivir, y es cierto, pero también es cierto que los pueblos, cuando despiertan, son capaces de reinventar la historia. Y hoy más que nunca necesitamos despertar, necesitamos mirar el sistema económico no como un fenómeno natural, sino como una construcción histórica que puede y debe cambiar. Necesitamos recordar que la economía es política, que detrás de cada número hay decisiones y que esas decisiones pueden cambiar si cambiamos la relación de fuerzas. Por eso insisto, por eso repito, por eso no me canso de decirlo: esto es mucho más grande de lo que pensaba, porque no es solo una crisis, es una encrucijada histórica y depende de nosotros hacia dónde giramos. Cuando se observa detenidamente cómo ha evolucionado la estructura del empleo en Estados Unidos durante los últimos 40 años, se entiende de inmediato por qué cada vez más personas sienten que trabajan más, pero viven peor. Y no es solo una percepción, es una realidad medible, tangible, concreta. Hace unas 4 décadas, una sola persona trabajando a tiempo completo podía sostener a una familia de 4 miembros, acceder a una vivienda, pagar servicios básicos, ahorrar e incluso proyectar unas vacaciones al año. Hoy, ni con 2 adultos trabajando en jornadas completas, eso es posible sin endeudarse. Esto no es solo un problema de salario, es un problema de redistribución. La productividad laboral ha aumentado de forma constante, pero ese crecimiento no se ha traducido en mejoras para quienes producen el valor. Por el contrario, el grueso de las ganancias ha sido apropiado por los dueños del capital. En otras palabras, el pastel se agrandó, pero la porción del trabajador se encogió. El caso de los salarios mínimos lo ilustra de forma dolorosa. Si el salario mínimo en Estados Unidos se hubiera ajustado al ritmo de la productividad desde la década de 1960, hoy estaría por encima de los $25 por hora. Sin embargo, en la mayoría de los estados no llega ni a los $8. ¿Cómo se puede sostener una vida con eso? Esta brecha entre lo que se produce y lo que se recibe es lo que alimenta la desigualdad. Y esa desigualdad no es solo económica, es también política, cultural y emocional, porque quien tiene que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicinas, entre alimentar a sus hijos o pagar la deuda, no tiene tiempo ni energía para organizarse,
para participar en la vida democrática, para exigir un futuro mejor. Y eso, desde una lógica de poder, es funcional. La desigualdad extrema no solo rompe la cohesión social, también debilita las instituciones, porque cuando las reglas del juego benefician siempre a los mismos, el ciudadano pierde la fe. Y cuando se pierde la fe en las reglas, lo que emerge no es la renovación, sino el cinismo, la apatía o peor aún, el populismo reaccionario que promete orden a cambio de obediencia ciega. He observado este fenómeno con mucha preocupación. Durante años, desde distintas trincheras, vengo advirtiendo que el deterioro económico de las mayorías genera las condiciones ideales para el ascenso de liderazgos autoritarios, líderes que no cuestionan el modelo económico, sino que lo blindan bajo discursos nacionalistas punitivos y excluyentes. Ya los hemos visto antes en la historia y sabemos cómo terminan esos ciclos. Por eso insisto tanto en que este no es un problema solo de economía, es un problema de proyecto de sociedad, de visión de futuro, porque si seguimos pensando que el mercado lo resolverá todo, estamos condenados a repetir los mismos errores. Ya no se trata solo de más impuestos o mejores regulaciones, se trata de cambiar el paradigma completo. Una economía que funcione para la mayoría tiene que estar basada en la democracia económica. Eso implica, por ejemplo, que los trabajadores tengan voz y voto en las decisiones de las empresas, que las ganancias no se acumulen en paraísos fiscales, sino que se reinviertan en las comunidades, que el crédito no esté al servicio de la especulación, sino de la producción real. En muchas partes del mundo ya existen experiencias que demuestran que esto es posible, desde cooperativas agrícolas en América Latina hasta bancos éticos en Europa, pasando por fábricas recuperadas por sus trabajadores y redes de intercambio comunitario. No son teorías, son prácticas concretas que funcionan, que resuelven necesidades, que construyen tejido social. El problema es que no tienen el mismo espacio mediático que las corporaciones. No aparecen en los grandes rankings financieros. No se enseñan en las facultades de economía tradicionales. ¿Por qué? Porque representan una amenaza directa a los intereses del 1%, porque cuestionan la narrativa hegemónica de que no hay alternativa. Pero la hay, siempre la hubo. Lo que falta es voluntad política, organización colectiva y claridad conceptual. Y por eso la labor pedagógica se vuelve urgente. Tenemos que explicar una y otra vez que la economía no es neutral, que cada modelo refleja una correlación de fuerzas, que el actual privilegia el capital sobre la vida y que eso puede cambiar. Sé que no es fácil, la inercia es poderosa, el miedo al cambio también. Pero peor que cambiar es seguir igual, porque lo que tenemos hoy no es estabilidad, es una bomba de tiempo, una estructura que ya no se sostiene ni moral ni materialmente, una ilusión de normalidad que se rompe cada vez que una familia se queda sin techo, cada vez que una madre debe elegir entre medicina o comida, cada vez que un joven abandona sus estudios por no poder pagarlos. Estamos ante una crisis multidimensional. No basta con una solución sectorial. Se necesita una transformación sistémica y eso exige imaginación, coraje y decisión. Exige que dejemos de vernos como consumidores y empecemos a actuar como ciudadanos. Exige que entendamos que el futuro no está escrito, que puede ser distinto, que puede ser mejor, pero para eso
Hay que reconocer la magnitud del problema, hay que mirar la realidad de frente, sin anestesia, sin eufemismos, sin cinismo. Hay que dejar de repetir las frases cómodas que nos enseñaron en las escuelas de negocios. Hay que volver a preguntarnos para qué sirve la economía, a quién debe servir y qué estamos dispuestos a hacer para que eso cambie, porque esto, repito, es mucho más grande de lo que pensaba. Y si no lo enfrentamos con toda la seriedad que implica, será también mucho más destructivo de lo que imaginamos. Me ha tocado escuchar muchas veces en entrevistas y foros la pregunta de siempre: ¿y entonces qué propone usted? Como si explicar el problema con claridad fuera menos valioso que ofrecer una solución mágica, como si toda crítica estuviera obligada a traer una respuesta empaquetada. Pero no estamos hablando de arreglar un electrodoméstico, estamos hablando de rehacer el modelo bajo el cual organizamos la vida entera